Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el doctor Guillermo Caballero Vargas, empresario, fundador del Partido Encuentro Nacional, ex candidato a presidente de la República en el año 1993, hace ya 29 años. Con el doctor Guillermo Caballero Vargas vamos a conversar sobre diversos temas. Empezaremos hablando acerca de estos hechos de violencia que han ocurrido en las últimas 2 semanas. ¿Cuáles son sus apreciaciones y reflexiones? Se lo vamos a preguntar al doctor Guillermo Caballero Vargas. Vamos a hablar también de economía, la situación actual de nuestra economía paralizada, que no está generando trabajo y por lo tanto está creciendo el nivel de desempleo. ¿Cuáles son las recomendaciones del doctor Guillermo Caballero Vargas para reactivar la economía y generar fuentes de trabajo? Como siempre, empezamos agradeciendo a las empresas que auspician Líderes, Bancop, un banco con raíces, y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Guillermo Caballero Vargas aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancop, un banco con raíces. Ya estamos en compañía del doctor Guillermo Caballero Vargas. Buenas noches, doctor. Qué gusto tenerlo aquí en nuestro estudio. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Federico. Acudo presuroso a tu llamado porque tu capacidad de conducir este tipo de programas y de entrevistas está fuera de toda duda, y entonces la conversación contigo generalmente, o casi siempre, o siempre, es muy fluida. Gracias. Y sobre todo que dejas hablar al entrevistado. Muchos periodistas se entrevistan a sí mismos. Bueno, esa es la idea, doctor, escucharnos, sí, señor. Escuchar las ideas. Doctor, tuvimos 2 semanas bastante bravas. Hace 15 días atrás, el fallecimiento en Colombia del fiscal Marcelo Pecci. La semana pasada, el atentado contra el señor Acevedo en Pedro Juan Caballero. ¿Cuáles son sus reflexiones respecto a estos impactos que está teniendo nuestra sociedad? Bueno, hay que decir primero que este tema que hoy nos agobia es un tema que viene de lejos. Yo recuerdo que allá por los años 70, ya el caso sonado Augusto Ricord, un francés que vino a establecerse y a establecer su pequeño imperio narcotraficante, llamó la atención a nivel planetario. Desde entonces Paraguay empieza a aparecer como un país de tráfico de estupefacientes. Hoy se dice que ya no es tráfico, que ya estamos fabricando también. No me consta, por lo tanto, no puedo afirmar. Lo de tráfico sí nos consta a todos y por lo tanto es un tema que va a seguir generando en nuestro país no solo preocupaciones, probablemente más crímenes y muy difícil de atribuir la responsabilidad a un solo actor o a algunos actores. Aquí la sociedad en su conjunto es responsable de lo que está ocurriendo.
Por supuesto que los gobiernos y la clase política es aún más responsable, pero no hay que olvidar que finalmente los políticos son un subproducto de la sociedad, no son extraterrestres. Entonces, creo que esto nos debe llamar a toda la sociedad paraguaya a una profunda reflexión de hacia dónde queremos ir realmente. Si queremos ser una sociedad respetable, un país respetado, o simplemente queremos convertirnos en un país enriquecido en base a todo tipo de tráfico ilícito, no solamente de drogas. Pero aprovecho este momento para extenderle mi admiración a la familia de Marcelo Pecci, la entereza con que soportaron esta tragedia. Marcelo pasa a la historia del país, no solamente del derecho o de la justicia paraguaya como un héroe civil, pero sobre todo la familia me impresionó mucho, me impresionó porque veo de dónde viene la entereza de Marcelo. La entereza viene de su familia. Me impresionó el padre, por ejemplo. Yo creo que le debemos mucho a esta familia. No vamos a poder pagar, pero le seguiremos debiendo. Y la manera de pagar quizás sea la de tomar conciencia de que no podemos seguir así, de que toda la sociedad en su conjunto, pero sobre todo capitaneado por los líderes políticos del país, tienen que tomar muy en serio esto y seguramente provocar las reuniones que sean necesarias para ponernos de acuerdo en cómo vamos a enfrentar este flagelo que ha tomado proporciones extremadamente importantes. Algunos dicen, si continuamos así después no vamos a poder controlar. Okay. Yo digo, ya está descontrolado. Es decir, que no es que si seguimos así. ¿Cómo salimos de esta? Ya es el tema ahora, ¿no? Ya hemos entrado, ya estamos, no digo colapsados, pero estamos en todo caso, toda la sociedad inficionada por el fenómeno de los negocios ilícitos. No solo el narcotráfico, insisto, todo tipo de contrabando, todo tipo de tráfico de armas y de cuanto a nuestros contrabandistas se les ocurra, hoy es parte del problema. No es solamente la droga, es un conjunto y es un conjunto muy armonioso que trabaja de consumo, trabaja de una manera, si se quiere, casi organizada o muy organizada. Y bueno, así que llegó la hora, pienso yo, el caso Marcelo Pecci, la muerte de Marcelo Pecci, debiera de llevarnos efectivamente a una toma general de conciencia de que esto no puede seguir así. Correcto. Doctor, claramente podemos coincidir en que si no hacemos nada, esta situación de actividades ilícitas vinculadas con violencia va a ir empeorando. Sí, y señor. si hacemos algo, podemos contener o podemos ir disminuyendo y hasta, si se quiere, eliminando esta ola de crímenes vinculadas con las actividades ilícitas. La pregunta es, cuando hablamos de hacer algo, ¿hablamos de hacer qué? Bueno, yo creo que al margen de lo que podamos hacer los paraguayos, necesitamos un acuerdo que aparentemente se está iniciando ya con Colombia, pero seguramente también con México, con Bolivia, que son los países más notorios en cuanto a tráfico de drogas. No descartemos la Argentina, ¿eh? Rosario es una ciudad tan violenta como Pedro Juan Caballero. Correcto. La ciudad de Rosario es violentísima. Hay asesinatos todos los días debido a estos mismos temas. Entonces, hay un esfuerzo continental en esto, además de lo que se puede hacer desde Paraguay, nosotros en Paraguay, pero evidentemente con el asesoramiento de gente que ya tiene mucho más experiencia en este tema, los colombianos, por ejemplo. Y tenemos sociedades que están desbordadas, México está desbordado, Colombia de alguna manera está más contenido, ha sido un paladín en materia de tráfico, pero en este momento pareciera que lo tienen más contenido. No ha desaparecido ni mucho menos, pero lo tienen más contenido el fenómeno. Y bueno, Paraguay por aquí tendríamos que empezar a contener el fenómeno y después ver si, como acabas de decir muy bien, si podemos eliminar
el flagelo. Correcto. Pero de momento hay que contener porque da la impresión de que se nos está desbordando esto, ¿eh? Que estamos por entrar en una etapa mexicana acá, ni siquiera colombiana. Así que por ahí veo la cosa. ¿Cree, doctor, que esta situación puede afectar la calificación que podamos obtener de Gafilat y nuestras chances de poder ser calificado como país en grado de inversión? Mira, aunque Gafilat nos dé una nota positiva, Paraguay no llega a grado de inversión. Paraguay no llega. No llega. La inseguridad que hay en Paraguay, sobre todo la inseguridad jurídica, este Poder Judicial no autoriza a que lleguemos a grado de inversión. Digo Poder Judicial porque es la manifestación más clara de la inseguridad ciudadana, de inseguridad jurídica, que hace que no podamos aspirar a ese grado de inversión. Pero el país, afortunadamente para Paraguay, aún sin grado de inversión, está recibiendo inversiones. Recibe inversiones no solo de los países vecinos, está recibiendo incluso inversiones desde Europa, inversiones de todo tipo, desde inversiones agropecuarias hasta inversiones industriales. Y esto creo que con un poco de mayor esfuerzo por parte nuestra, que podemos después desagregar estos temas, creo que podríamos incentivar esto, sin grado de inversión. Correcto, correcto. Doctor, usted es el fundador del partido Encuentro Nacional, partido por el cual fue candidato a presidente de la República en el año 1993. ¿Sigue involucrado con el partido? ¿Participa ocasionalmente? Es imposible dejar de estar involucrado en la política paraguaya y en mi caso con el Encuentro Nacional. En mi familia es de larga data una familia, llamémosle, aficionada a la política. Desde el general Caballero, pasando por mi abuelo, por mi padre y por mí mismo, el tema en mi casa siempre fue el tema político. Aunque mi padre fue empresario también y yo también, sin embargo, el tema dominante a la hora del almuerzo en casa siempre fue el tema político. Y sigo en eso. No puedo desprenderme de esa afición o de esa vocación, si queremos darle un tinte mayor. Bueno, en definitiva, sigo involucrado. Estoy en permanente contacto con Katia, por ejemplo, con Fernando Camacho, y viendo qué se puede hacer por cambiar la situación que vive el país. Doctor, ¿se arrepiente de haber sido candidato a presidente de la República y de haberse involucrado a ese punto en la política, siendo usted un empresario? Y no me puedo arrepentir. Pudo haber perdido plata, correcto. Mi tiempo no, porque ese tiempo me gustaba dedicarlo a la política, así que no perdí ese tiempo. De todos modos, de joven ya había estado militando en las juventudes febreristas, después me dediqué a los negocios, es cierto, pero yo fui empresario por casualidad, no por vocación. Mi vocación siempre fue la política, pero en su momento tuve que optar por los negocios y bueno, me convertí en empresario, pero sin tener vocación ni habilidad tampoco para la empresa. Se me dieron una serie de ocasiones, una serie de carambolas y llegué bastante lejos, pero no porque esa fuera mi profesión realmente. La política la vivo con mayor intensidad. Correcto. ¿Con qué calificación le daría usted al gobierno de Mario Abdo Benítez si le doy una escala de 1 al 5, donde 1 es la peor nota y 5 es la mejor nota? Y esa es una calificación que siempre está en proceso de evaluación. Yo personalmente la califico con un buen 3. Yo no aplazo a este gobierno. Ha tenido que enfrentar 2 inundaciones, un par de sequías. Desde que está Marito, por lo único que se lo puede descalificar a Marito es porque pareciera que atrae la mala suerte, ¿no? El otro calificativo es más fuerte. Pero ha tenido que enfrentar esas dos situaciones muy graves. Y por si fuera poco, se nos vino una pandemia universal que también afectó fuertemente nuestra economía. Aún así, el Paraguay no ha colapsado, ni mucho menos. Quizás es uno de los países que ha soportado
con mayor solvencia una situación tan calamitosa. Y es cierto, no estamos creciendo, pero tampoco estamos en un periodo de deflación. Estamos estancados en este momento, pero estimo que nuestra posición, si uno compara con otros países, es bastante aceptable, ¿no? Correcto. Doctor, recién decía usted que los políticos representan a la sociedad que lideran. La corrupción que se ve desde la política es también una representación de una sociedad corrupta. Sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, además, ¿cómo podrían delinquir los políticos si no tuvieran la asociación con lo privado? Lo público está permanentemente asociado a lo privado, y los políticos pueden estar en sus trapisondas, pero necesitan un cómplice. Y el cómplice generalmente está en la actividad privada. Por supuesto que puede haber complicidad entre políticos, ¿verdad? Pero muchas veces la complicidad es de la sociedad. Y nuestra sociedad ha bajado sus patrones de conducta, sin ninguna duda. Yo que ya tengo algunos años, te puedo asegurar que allá por los años 60, los patrones, a pesar que estábamos en una fiera dictadura, correcto, y una repulsiva dictadura, pero aún así la sociedad en su conjunto tenía patrones morales muy diferentes a lo que hoy vivimos. Hoy toleramos casi con simpatía nuestras mesas a gente que sabemos perfectamente bien que está enriqueciendo de manera ilegal, ilícita, ilegal, y muchas veces con consecuencias peligrosas para la sociedad. Pero sin embargo estamos todos habituados a ellos, ¿eh? Nadie se le mueve un pelo ahí. No digo nadie, puede haber gente que conserva los viejos patrones de conducta, y debe haber, pero la sociedad en su conjunto ha bajado grandemente su vara de medición de cuál es el comportamiento que tendríamos que tener los ciudadanos y los políticos en particular. Ok. Esos patrones morales que usted menciona se expresan claramente en nuestro día a día con expresiones como, por ejemplo, roban pero hacen, chancho pero de mi chiquero. Si tenés una buena posición en la función pública y no robás, sos un tonto. Las expresiones de patrones morales que han descendido, como usted dice. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad que es completamente antidesarrollo por una mentalidad con patrones morales más elevados y más pro desarrollo? Bueno, la verdad es que estamos necesitados de una revolución pacífica en lo posible, que pueda venir a cambiar estos patrones, ¿no? Y para esto necesitamos confiar en la gente probadamente honesta, honrada, y ahí es donde el tema de las futuras elecciones van a entrar a jugar fuertemente. No podemos tener un nuevo presidente que, aunque pueda ser personalmente una buena persona, no tiene las condiciones para combatir esta caída de los valores morales en el país y para combatir, por supuesto, su consecuencia, el delito organizado. Entonces, no es suficiente ser buena persona. Necesitamos personas con muy fuertes convicciones, con muy fuerte carácter, que efectivamente puedan provocar una revolución en este campo. Mucha gente los va a acompañar, los va a acompañar a quienes quieran hacer la revolución, y también van a encontrar una oposición muy fuerte y una oposición peligrosa. Cuando decimos peligrosa nos referimos a la suerte de nuestro fiscal Peche. Entonces, aquí se va a necesitar de mucha convicción, mucho coraje y gente realmente involucrada en una revolución moral en el país. De otro modo, seguiremos en esto mismo, conviviendo con los delincuentes sin mayores problemas, ¿no?
Correcto. en gran cordialidad. Correcto. Doctor, ¿cree usted que el próximo presidente de la República, ante estos graves problemas que nos aquejan, estoy hablando de necesidades urgentes en materia de educación, en materia de seguridad y en materia de justicia, necesitará consensos y pactos con todos los demás partidos para ir tomando decisiones sobre estos temas graves? Y sí, yo creo que es inevitable que se intente un acuerdo nacional en ese campo. Creo que no se puede producir una verdadera revolución desde un pequeño grupo. Okay. Se necesita el acompañamiento de mucha gente y de muchos líderes políticos que pueden ser de variopinto color. Correcto. Es decir, así como cuando asumió Guasmosi, contra quien usted compitió en las elecciones de 1993, tenía que adecuar el funcionamiento de un país a una constitución nueva y no lo podía hacer sin el pacto de gobernabilidad. Sí. Parecería que hoy estamos de nuevo ante un escenario en donde debemos pactar de nuevo y consensuar sobre estos temas graves, porque darle la espalda a esto parecería que nos va a conducir al agravamiento de toda la situación. ¿Cómo está hoy el sector industrial? ¿Cuáles son los ánimos en el ambiente industrial en este escenario en donde la economía no se reactiva y sin embargo aumentan los precios? Sí, efectivamente la economía está pasando por un momento de hibernación o de estancamiento, ¿no? Pero por otro lado, yo noto en el ambiente, con gente con la que hablo, y estoy en permanente contacto con gente porque estoy entrando y saliendo de la ciudad, viendo qué es lo que ocurre en el campo, y puedo ver que a pesar de esta situación, hay mucha, esperanza no es la palabra, hay mucha vocación de hacer cosas, y se pueden hacer muchas cosas efectivamente. Yo creo que la empresa privada, y ahí nuevamente en sociedad o asociada al Estado, puede encarar un sinfín de proyectos que en este momento están en andamiento, pero que requieren del Estado para una serie de temas. Una de ellas, y es fundamental, el tema de la energía. Nos pasamos hablando a qué precio le vamos a vender la energía a los brasileros, y yo creo que además el que negocie Itaipú el año que viene, haga lo que haga, va a pasar a ser un traidor. Eso no me cabe la menor duda. Yo le decía a Euclides Acevedo cuando era ministro de Relaciones, decía, cuanto antes dejes ese cargo mejor, porque vas a tener que encabezar la negociación y seguro que terminás como traidor de la patria. Hagas lo que hagas, bien o mal. Porque hay en esto una mitología paraguaya muy extendida, donde todo el mundo cree saber de qué se trata y todo el mundo cree que le podemos imponer a Brasil todas nuestras condiciones. Lo que tenemos que hacer los paraguayos, antes que pensar en cómo imponemos a Brasil, que no es cosa fácil, es cómo utilizamos nuestra energía. Pero no porque queramos sacarle a Brasil de en medio, es que esa energía está disponible para un montón de emprendimientos que se pueden tomar. Okay. Te puedo decir, te puedo mencionar acá, pero variedad de emprendimientos que requieren de energía eléctrica hasta Pozo Hondo, en el confín del Chaco. Hay innúmeros proyectos de gran envergadura que van a generar mucho empleo, van a generar sobre todo muchas divisas, a la espera de la energía. Al punto que yo creo que en algunos puntos de la República, si hay que esperar 5 años para contar con energía, yo le aconsejaría a Landa que compre 100 generadores de 1000 kVA y ubique en las zonas de mayor urgimiento, mientras esperamos la transmisión de la energía, que tendrían que ser generadores a gas que podemos conseguir a precio muy razonable en Bolivia. Digo esto como puedo decir muchas otras cosas, pero necesitamos energía urgente en todo el territorio nacional. Vamos a generar miles de empleos, vamos a generar una inmensidad de riquezas. Y fíjense lo que va a ocurrir con la bioceánica que viene de Santos y va a terminar en
Antofagasta. Eso va a generar una actividad inusitada en el Chaco paraguayo. El Chaco paraguayo está viendo una revolución, ¿eh? Es impresionante lo que está ocurriendo en el Chaco. Vale la pena, cuando tenga un tiempito, un fin de semana, anda allá. Allá trepida el crecimiento, ¿eh? Se escucha. Vos te acostás a dormir y escuchás cómo está crepitando el crecimiento del Chaco paraguayo. Bueno, hay muchas cosas que hacer ahí. Y también en la región y tal, claro. Y se están haciendo, ¿eh? Estamos por poner una papelera que va a ser gigantesca. Cierto, en Concepción. Sí, se está poniendo una cementera. También allí. Allá, yo creo que se está poniendo, se está poniendo un biodiesel biodegradable, digamos, aquí en Villeta, que es una inversión de mucha envergadura también. Entonces, se están haciendo cosas. Y el gobierno de momento está acompañando en infraestructura caminera, puentes, caminos y puertos, está acompañando. Donde no estamos acompañando es en infraestructura de transporte de energía. Y eso es tan urgente como el transporte carretero o de ferrocarriles o lo que fuera. La energía es fundamental. ¿Cuántos años atrasados estamos si decidiésemos iniciar hoy una agresiva mejora en nuestra infraestructura o crecimiento, mejor dicho, de nuestra infraestructura de transporte de energía? ¿Cuántos años atrasados hacemos? Bueno, yo creo que atrasado tampoco no es la palabra, porque finalmente no nos propusimos hacer nada. Por lo tanto, no estamos atrasados si nada propusimos. Pero si nos proponemos y vemos las necesidades hoy, y tenemos fácilmente 10 años atrás. Hoy varias zonas del país estarían ya generando polos de desarrollo. Cierto. Si tuviéramos ya en este momento energía disponible en esos puntos del país. Y en los 4 puntos cardinales, donde más se nota quizás es en el Chaco, pero en todas partes se necesita. Así que, y eso no se va a subsanar en menos de 10 años. Lo más urgente creo que con 5 años creo que va a ser suficiente. Pero después, para abarcar la geografía nacional necesitamos mínimo 10 años. Supongo que la gente de la ANDE sabe mejor que yo esto. Correcto. Pero yo estoy tratando de dar una idea. Y esto viene a cuento del endeudamiento paraguayo. Yo quiero dejar claro que no estoy muy de acuerdo con la mayoría de nuestros economistas en que el endeudamiento nacional está al límite de sus posibilidades. Para empezar, quiero decir esto. Paraguay, en la región, y te diría casi en el mundo, es uno de los países de menor endeudamiento. Cualquier país desarrollado de Europa, Estados Unidos, Japón tiene 150% de deuda de su Producto Interno Bruto. 150, ¿eh? Nosotros estamos en 35. Me dirán, pero Japón no es otra cosa. Japón no es otra cosa, pero es 150% de su producto. Estados Unidos está en el 100%. Aquí Brasil, que está alto, está en el 80%. Y por ahí cerca está la Argentina. El Uruguay está en el 60%. Nosotros estamos en el 35%. ¿Y por qué estamos así? Porque tampoco hemos solicitado el dinero, el crédito que hay en el mundo para desarrollar nuestra infraestructura. Es decir, estamos muy felices con el 30 o 35%, o quizás algunos economistas están muy infelices con 30 o 35%. Pero les quiero recordar también que si queremos desarrollar el país, tenemos que endeudarnos. No hay manera. Un joven que tenga una buena idea que desarrollar no tiene la plata, tiene que ir al banco a pedir. Y con esa plata devolver al banco más adelante. Pero generar riquezas, que es lo que tiene que hacer el país. Y tiene la posibilidad de hacerlo. Uno de los motivos de mi calificación al gobierno Marito es la gran capacidad de acción que ha demostrado un periodista como ustedes, el señor Vince. Yo recuerdo que cuando lo pusieron como ministro de Obras Públicas dije, ¿pero qué ponen un periodista de ministro? Están locos. Resultó ser nuestro mejor ministro de mucho tiempo. Y sigue siendo un hombre de acción. Triplicó la aplicación de fondos en materia de infraestructura. Entonces, y aún se queda corto, ¿eh? Él está por el millón de
1.000 millones de dólares. Ok. Año. Y Paraguay necesita por lo menos 2.000 millones de dólares de infraestructura. Incluyo quizás ahí el transporte de energía, ¿verdad? Sí. Pero lo menos que necesitamos es 2.000 millones de dólares. Y me quedo muy corto, pero eso es lo mínimo. Entonces, miremos lo que se puede hacer y miremos lo que se puede crecer y lo que se puede generar. No miremos simplemente a la pucha nuestra deuda ahora es del 40%. Por ahí no pasa la cosa. El desarrollo no se puede hacer sin dinero. Y como decía mi padre, cuando el negocio es bueno siempre hay plata. Si tenemos buenos proyectos, siempre habrá plata en el mundo para apoyar esos proyectos. Claro. Ahora, doctor, convengamos que las naciones, y esto pasa también a nivel personal o a nivel familiar, ¿ok? Las naciones que más deben son también las naciones que más recaudan. Uh-huh. Es decir, claro, el que debe mucho también tiene un esfuerzo fiscal alto. En otras palabras, a lo mejor aquí estaríamos volviendo al tema que usted hablaba de los patrones. Nosotros estamos de conducta. De conducta. Endeudarse más para desarrollar el país va a tener que impactar en términos de esfuerzo fiscal. Todos deberemos aportar más y eso parecería ser que no está dentro de nuestro chip. Bueno, a ver, si nos resignamos a que el país está a manos de los delincuentes, es como vos decís. Pero de otro modo, más de la mitad de los ciudadanos no pagan sus impuestos. Si nosotros podemos recaudar, porque en este momento estamos recaudando quizás el 50% de los impuestos que debiéramos recaudar. Si fuéramos al 80%, ya tendríamos una caja muy grande para apoyar esas inversiones. Cierto. Ni siquiera pienso que podemos llegar al 100%, porque eso sería ya, estaríamos en Suiza. Entonces, pasa por ahí, se pueden incluso levantar algunos impuestos, no nos vamos a morir, por levantar un par de puntos el IVA o un par de puntos el impuesto a la renta personal, porque no, eso no va a desestabilizar la economía, ni mucho menos. Pero el tema grande pasa por la evasión. Correcto. Y por blindar también cualquier incremento de ingresos, blindar para que no sean destinados a gastos corrientes y a la caja de la política. Así mismo es. Yo creo que habría que congelar los gastos corrientes, porque tenemos suficiente gente como para prestar buenos servicios del Estado. No es que no tengamos la gente, tenemos la gente. El tema nuestro es que de quienes están, que son 220.000 o 230.000 funcionarios, yo creo que realmente trabajan con suerte 100.000. Si trabajaran los 200.000 no necesitamos de más incorporaciones en el sector público. Habría que blindar, como decís vos, en la contratación. Si hay que reconvertir gente que no tiene la capacidad, por eso está prácticamente inactivo dentro de sus funciones, y bueno, habrá que capacitarlas, obligar a que se capaciten, y que no nos ocurre que cuando les ofreces capacitación te declaran una huelga. Eso es realmente inmoral, Ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Cierto. Entonces, y justamente pasa por el ministerio que más conciencia debiera de tener del valor de la educación. Ese es el ministerio clave, es tanto o más que el Ministerio de la Salud. Entonces, por eso te decía, el esfuerzo que hay que hacer es de gente muy convencida en la necesidad de revolucionar el país. Y la revolución mayor pasa por la educación. Correcto. Doctor, ¿seguirá siendo el campo en los próximos 10 años el principal motor o la principal locomotora que estira a toda la economía paraguaya? No necesariamente, pero de todos modos el campo tiene mucho que aportar todavía. Okay. Pero también hay mucho que aportar desde la transformación de las materias primas que producimos en el campo. Okay. Ahí hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. Entonces, por ahí sí estaríamos generando también muchísimo empleo. Cierto. Otra vez el contrabando, por ejemplo, en textiles.
el contrabando de Lejano Oriente, porque nosotros no nos queremos integrar a China porque somos extremadamente democráticos y los chinos no son democráticos. Los americanos tienen unas excelentes relaciones con China, pero los americanos son frágiles, no aman la democracia como amamos los paraguayos. Por lo tanto, nosotros no queremos ninguna relación con China continental. Pero resulta ser que la mayor importación paraguaya se produce de productos del Asia y fundamentalmente de China. Entonces nosotros somos muy macanudos comprándole todo lo que nos quieran vender los chinos. Pero a ellos no les podemos vender, porque al no tener relaciones con China continental, estamos resignando una relación que significa por lo menos hoy el 40% del comercio mundial. Y si aparte de esto nos encontramos con que nuestro otro gran cliente, Rusia, debido a la guerra, está prácticamente fuera de nuestro alcance, nos encontramos con que estamos aislados de la mitad del mundo. ¿Puede el Paraguay darse el lujo de aislarse de la mitad del mundo? Es una cosa, es suicida, ¿eh? Es suicida. Entonces esas son las cosas que también hay que corregir. Y si corregimos, por ejemplo, el comercio ilícito de Oriente, acá hay un montón de industrias por desarrollar, la textil, por ejemplo. Pero fíjate que cuando nosotros compramos manufacturas, habían 6 competidores nuestros. Hoy quedamos solos. Y quedamos solos porque abrimos tiendas. Porque si hubiéramos quedado como industriales nada más, ya habríamos cerrado también. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay mucho campo para desarrollar en él. Si somos capaces de ejercer nuestra soberanía aduanera, somos capaces de abrir un enorme espacio para la industrialización de todo tipo de productos. Al punto que cuando alguna gente me pregunta qué podemos hacer en Paraguay, yo suelo contestar, estudiar todo tipo de iniciativas comerciales o industriales donde no vayas a competir con Lejano Oriente y con China en particular. Porque ellos tienen abierto tienen abierto nuestras fronteras de una manera en que incluso yo los considero como subsidiados. El pantalón que se produce con un tejido de manufactura de Pilar paga, digamos, 15.000 guaraníes de impuestos. El mismo pantalón que trae de China paga 900 guaraníes de impuestos. Entonces, hay un subsidio a favor de una industria que ya es altamente competitiva, correcto, como es la industria asiática. Bueno, hay mucho por hacer en el país, pero muchísimo. ¿Qué hacemos con nuestra relación con Taiwán? Si queremos abrirnos al mundo y aprovechar como cliente al gigante que es China continental, tenemos una relación con Taiwán que se va a ver afectada. Bueno, empiezo por referirme al líder del mundo occidental, Estados Unidos. Estados Unidos tiene desde el año 71 relaciones diplomáticas, 74, 71, relaciones diplomáticas con China continental. Ellos siguen muy amablemente trabajando con Taiwán. Es decir, no se ha modificado la política comercial de Taiwán para Estados Unidos o de Estados Unidos para con Taiwán. Es que ¿por qué ellos pueden hacer y nosotros no podemos hacer? Yo me pregunto. ¿O somos parte de una colonia muy asumida por nuestra parte? Yo creo que, no sé, ¿para qué festejamos nosotros los 14 de mayo? No estamos independizados nosotros. No podemos hacer lo que queremos. Ahora en muchos campos. Ahora es un poco incómoda la posición que uno debe asumir si China continental, para poder comprarnos carne, por ejemplo, por mencionar un solo producto, nos exige que nosotros dejemos de reconocer a Taiwán como nación independiente. Es un poco incómoda tener que a una nación amiga negarle ese reconocimiento, porque como usted dice, tenemos que aprovechar, abrirnos al mundo para generar oportunidades de crecimiento. Lo que ocurre, dijiste bien, una nación amiga. Lo que ocurre que para 1.400 millones de China, los 25 millones de taiwaneses son de la misma nación. Taiwán hace parte de la nación china y eso tenemos que entender, siempre ha sido así. Razones geopolíticas después de la Segunda Guerra Mundial
determinan una nueva configuración donde Taiwán pasa a ser independiente. Pero Taiwán siempre fue China. Correcto. Doctor, tomé nota aquí de sus muy interesantes reflexiones respecto al desafío de reactivar la economía, orientados, como usted bien dice, a generar empleo. Las inversiones en infraestructura eléctrica, los esfuerzos por trabajar aquí los productos agrícolas con mayor nivel de industrialización. Sí. ¿Qué otras, teniendo en cuenta que el problema social que hoy tenemos tiene que ver con una economía paralizada que impacta en un incremento del desempleo, qué otras acciones podríamos impulsar como para incentivar en ustedes, los empresarios, la generación de más fuentes de trabajo? Bueno, yo diría que, por supuesto, siempre estaremos mirando la seguridad jurídica. Como eso no tiene mucha solución por el momento, tenemos que avanzar sin ese complemento que es fundamental. Pero que bueno, que si vamos a esperar a que eso mejore, vamos a paralizarnos. Correcto. Entonces, aquí de lo que se trata también es de aprovechar nuestra capacidad energética, que entre paréntesis tiene que llevarnos ya nomás a la generación de nuevas fuentes de energía, como es fundamentalmente la del sol. Ahí aprovecho para decirte que sé que hay una iniciativa del gobierno con el gobierno hindú que se está hablando de poner unas baterías solares en el Chaco paraguayo para generar algo así como 200 megavatios, lo cual sería más que Acaraí, ¿verdad? No sé si es así o es una información falsa que tengo, pero no puede ser tan fantasiosa. Y si no fuera así, habría que hablar con los españoles, alemanes o españoles. Son los más adelantados en Europa Occidental y en el planeta en materia de, bueno, China también, pero sobre todo España y Alemania, en materia de generación de energía vía solar. Los alemanes, creo que porque son grandes investigadores, porque no tienen, como España, la iluminación solar que tiene todo el año España. España, sin ninguna duda, es el país que puede exportar energía solar a Europa, porque tiene una digamos, insolación anual mucho mayor que Francia, y ni que hablar con Holanda, por ejemplo, que hay mucho más nubes que sol ahí. Entonces, ahí hay una fuente, digamos, de inversión, hay un lugar donde habría que invertir grandemente, o por la vía privada o por la vía pública, pero ahí hay mucha inversión que hacer. No soy un experto, pero si no explotamos el gas que ciertamente hay en el Chaco paraguayo, o no importamos un gas en algún acuerdo con Bolivia y transformamos con nuestro aporte de energía eléctrica ese gas en fertilizantes, entonces estamos desaprovechando una beta muy importante. No lo tengo estudiado al negocio, pero sé que puede ser. Correcto. Y es una cosa muy grande, porque Paraguay va a seguir avanzando en materia agrícola. Correcto. Y hay gente que está, por ejemplo, rápidamente te cuento, los Trosiuk, la empresa Trosiuk, ¿cierto? Del sur, puso, no sé si descubrieron ellos, descubrió el ministerio, pero de todos modos, quienes están explotando una cantera de silicato de magnesio, ahí al llegar a Villa Florida, si miras a la mano derecha vas a ver unos eucaliptales, y detrás de los eucaliptus se están explotando canteras. ¿Cuál es el objetivo? Y bueno, silicato de magnesio incluso es para cosmética femenina, pero ellos lo están usando para fertilizantes. Lo que quiero decir es que ahí, desde la minería de este tipo, hasta la nueva fuente de generación, pues nos quedamos dentro de 15 años, nos quedamos sin generación hidroeléctrica. Para el 38, el 40 más tardar, estamos agotando nosotros, estamos consumiendo todo lo de Yacyretá y lo de Itaipú. Así que hay que prepararse, porque si no, dentro de 10 años estamos atrasados de vuelta. Exactamente. Doctor, en su mejor época, Manufactura de Pilar, ¿qué cantidad de trabajadores llegó a tener? Bueno, hay que diferenciar un poco.
el momento en que más trabajadores teníamos en Pilar, ¿cierto? teníamos 1.600 trabajadores. Ok. Lo que ocurre es que ¿Y hoy cuántos tienen, doctor? Pilar, toda la plantilla de manufactura de Pilar es 600. Lo que ocurrió son dos cosas, dos fenómenos. Cuando el fenómeno que se intensificó del contrabando asiático, Manufactura tuvo que abandonar la producción de tejidos populares. No podíamos competir con el contrabando asiático. Y nos dedicamos a producir tela de alta calidad para un segmento de consumidor clase media alta y clase alta. Y abrimos nuestras tiendas. Por eso sobrevivimos. Pero tuvimos que achicarnos en materia de tejidos dirigidos al sector popular. Correcto. Pero tampoco eso no es lo único. Lo pasa también, fíjate vos, que cuando nosotros compramos manufactura teníamos 530 telares. 8 años después, 5 o 6 años después, teníamos 97 telares, con lo cual hacíamos lo mismo o más metros que con 530, por el cambio de tecnología. Y ahí tuvimos que sacar una barbaridad, como 300 tejedores tuvimos que sacar, ¿verdad? Es decir que la tecnología, si no puede ser reemplazada por otras actividades, cierto, va. Hicimos un esfuerzo, y termino con esto, se hizo un esfuerzo ahí, se sigue haciendo, generando empleo en la ciudad en base a tercerizaciones de confección de prendas y todas esas sabanerías que tiene Pilar y todo lo demás, materialidad, todo, se están haciendo en la ciudad de Pilar. Con lo cual, agregarle a los 600 empleos directos de la empresa, agregarle a lo mejor 300 empleos indirectos. Y alguna cosa más por el tema de los que proveen de leña y todo esto. Pero de todos modos, la fábrica, dentro de la fábrica, correcto, se ha reducido a la tercera parte. Correcto. ¿Qué negocios son atractivos en este momento para un inversionista? Atractivos. Atractivos. Con lo usted primero tuviese que invertir, y no en los negocios donde usted está actualmente, sino otros negocios, nuevos negocios. ¿Qué negocios son atractivos en el Paraguay hoy? Yo creo que lo primero que quiero decirles es repetir nuevamente a quienes me quieran escuchar, que no intenten competir con Asia, porque el país no va a cambiar tan fácilmente, ¿eh? Eso de que vamos a controlar nuestras fronteras y vamos a ejercer nuestra soberanía aduanera, de momento es una expresión de deseos, pero de ahí a que materialicemos esto pueden pasar años. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos en todo lo que no tenga que ver con el intercambio con Asia. Estos temas que tienen que ver con la generación de energía. Hay gente incluso que está queriendo generar energía en algunos ríos de la región oriental, que serían inversiones privadas. Correcto. Que me parece muy bien. Vuelvo a repetir, la energía solar. No hablo de energía de la eólica porque aparentemente a pesar de que tenemos mucho viento de repente, y sobre todo en el Chaco otra vez, sin embargo no es lo constante que debiera de ser para que el negocio del eólico sea muy viable. Pero entonces los otros, por ejemplo, eso tiene que ver con la tierra, por supuesto, pero en temas vinculados a la forestación hay muchísimo que hacer. Yo recuerdo que en el año 89 se empezó un proceso de promoción de la forestación de cara a la transformación. Y al mismo tiempo empezamos con Uruguay. Y al mismo tiempo Paraguay obtuvo $50 millones no reembolsables para iniciar el proceso y Uruguay 50 millones. Hoy Paraguay debe tener con suerte 150.000 hectáreas el Uruguay tiene 1.200.000 hectáreas y se está terminando de montar la tercera papelera en Uruguay. ¿Por qué los paraguayos no lo hicimos? Okay. Un poco de sinvergüenzas, porque esos 50 millones prácticamente no llegaron a los forestadores. Y finalmente, yo creo que Paraguay tiene incluso mejores condiciones que Uruguay. No solamente otra vez por la energía más barata, pero sobre todo porque tenemos un clima más favorable que el Uruguay.
un eucaliptus que produce en Uruguay en 15 años, acá producen 10. Correcto. Es decir, la capacidad paraguaya en materia forestal es tan buena o mejor que la uruguaya. Y sin embargo los uruguayos han hecho de esto un enorme negocio. Compite con la carne, ¿eh? Por momentos la exportación forestal sobrepasa a la exportación de carne. Y ese es el negocio principal de los uruguayos. Así que para nosotros una oportunidad perdida. Enorme. Correcto. Pero perdida, pero que se puede recuperar. Exactamente. Doctor, ¿cómo se informa usted? ¿Cree en los medios locales? Hasta creo más que en los internacionales. Los medios locales, por supuesto, están todos, la mayoría, no digo todos, pero la inmensa mayoría están manejados por intereses particulares. Entonces uno lee un diario y ya sabe lo que va a leer, y lee el otro diario y ya sabe lo que va a leer. No hay objetividad, digamos, en lo que se lee. Pero yo creo que la prensa internacional es igual o peor. Okay. O sea, probablemente si vos vas a China y a Rusia vas a leer otra cosa que lo que lees en Miami o en Nueva York o en París. Correcto, correcto. No es probablemente, seguro. Ok, la prensa manipulada. Manipulada. Y manipuladora. Doctor, ¿es optimista usted con respecto al Paraguay? ¿Cómo? ¿Es optimista? Sí, soy. ¿Debemos ser optimistas? ¿Por qué yo debería ser optimista? Sí, no es que debemos, podemos ser optimistas. Yo creo que podemos ser optimistas porque tenemos una variedad de opciones que no tienen otros países fácilmente. Para empezar, digo que este lugar de la Mesopotamia paraguaya, la región oriental del Paraguay, te pido que cuando llegues a tu casa mires el globo terráqueo. Si encontrás una Mesopotamia así regada de arroyos, ríos inmensos que generan energía, las posibilidades que se tienen con el agua en Paraguay son inmensas. Paraguay es un país absolutamente privilegiado en materia de agua. Y por si le faltara agua de superficie, tiene unos reservorios fantásticos de aguas profundas. El Guaraní o la Irendá en el Chaco nos permitieran una agricultura de riego altamente eficiente. Es decir, hay muchísimo por hacer en la región oriental, aprovechando esta Mesopotamia, que repito, es única en el planeta. La del Nilo puede ser, pero no es. La del Yangtze en China puede ser, pero no es lo mismo. Mississippi no es lo mismo. Yo creo que este paisito de Paraguay es un paisito privilegiado. Tierra de oportunidades. Tierra de oportunidades. Nos falta un poco de cabeza y sobre todo falta seriedad. Si logramos algo de seriedad, la cabeza va a venir acompañando. Eso creo. Doctor, le hago una pregunta y me la responde después de la pausa porque tenemos que hacer una pausa. La pregunta es la siguiente. Si tuviese hoy, año 2022, que volver a ingresar a la política como candidato, ¿qué cosas haría diferente a 1993? Le hago esa pregunta y me la responde luego de la pausa. Perfecto. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con el doctor Guillermo Caballero Vargas. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancop, un banco con raíces. Continuamos con el doctor Guillermo Caballero Vargas. Doctor, ¿qué cosas haría diferente si fuese candidato para el año 2023 con respecto a 30 años atrás? Bueno, yo creo que hay algo que no le dimos nosotros la envergadura que tiene y que aconsejo a quien quiera ser candidato a presidente de la República que estudie muy bien sus posibilidades en materia de organización.
A mí me decían después de la elección del 93, algunos entusiastas me decían, mira, nos robaron las elecciones. Nosotros teníamos la mayoría, las encuestas eran clarísimas. Me decían, no sé si teníamos o no la mayoría de las encuestas, pero no teníamos capacidad de movilización. En Asunción ganamos, ¿por qué? Porque en Asunción hay quizá una cultura superior y hay mucho más facilidades para organizarse. Pero en el campo era un desastre nuestra organización. Excepto en las colonias menonitas, que los menonitas encontraron en el encuentro nacional su vocación política y se hicieron todo el encuentro y por supuesto arrasaron en las colonias. Pero, repito, el tema de la estructura es fundamental, más que la plata, más que la plata. Correcto. ¿Qué libro está leyendo usted en este momento? Mira, Che, me hace una pregunta. ¿Te puedo decir el libro? Sí. El libro se llama La Imperiofobia. La imperiofobia. Por eso me agarras de sorpresa, porque tengo un vacío en este momento con el nombre de la autora. Es una española, Imperiofobia, que escribe sobre la fobia que generaron en el transcurso de la historia los diferentes imperios. Empezando por el Imperio Romano, en que dominaba al mundo, pero toda la gente lo descalificaba desde afuera, que eran unos brutos, que eran unos animales, que eran unos criminales, que eran unos incultos. Y sin embargo, toda la sociedad por 800 años se rigió por las leyes de Roma, que entre paréntesis son las que hasta ahora rigen. Exactamente. Entonces, sin embargo, Roma generó una fobia formidable. Después habla del Imperio Ruso, habla por supuesto del Imperio Norteamericano y se detiene por largo tiempo en el Imperio Español. Correcto. Porque España tuvo la mala idea de ser imperio no afuera de Europa. Era imperio fuera de Europa con sus posiciones en América, que en su momento toda América era la posición, todavía no estaban los ingleses arriba, y algunas posiciones en Asia. Pero además, como que se le dieron la facilidad del caso, se convirtió en imperio en Europa. Parte de Francia, parte de Alemania, todo Países Bajos, casi toda Italia, pertenecían al Imperio Español. Por lo tanto, generaron una fobia pero formidable. Los españoles pasaban a ser poco menos que demonios y unos brutos, uno casta inferior, de todo un poco. Cosa que no ocurrió, por ejemplo, con Inglaterra, porque Inglaterra nunca invadió Europa. Inglaterra invadió la India, invadió de hecho China, es decir, un montón de países. Generó un imperio de ultramar inmenso, pero no se le ocurrió nunca invadir un país europeo. Correcto. Entonces nos generó la británicofobia que generó en cambio el Imperio Español. Pero muy interesante el libro. Doctor, muy enriquecedora, muy agradable, me encantó conversar con usted y debo decir que me quedo pensando en eso que usted dijo, ¿verdad? Los políticos, la corrupción, el funcionamiento de nuestra justicia es un reflejo o una representación de lo que somos como sociedad y nuestros patrones morales. Debo decir que me quedo reflexionando. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, muchas gracias, Federico. Y la verdad es que ha sido una charla muy agradable. Yo ni tomé el pulso de la hora. No me di cuenta había sido algo largo, pero pareció cortito. Y además uno se quedó con ganas de seguir conversando. Exactamente. Gracias, doctor. Bueno, soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.